La historia que comenzó con el caso Villanueva ha tenido varios capítulos. Primero la sorpresa por el descubrimiento. Luego las reacciones impulsivas de entidades como la Junta Nacional de Justicia, el Congreso, la propia Fiscalía de la Nación, que en mi opinión inoportunamente, sin esperar que la fiscal Delia Espinosa, que es quien tiene el caso en sus manos, tome una decisión, se han precipitado a iniciar procedimientos por tramos o capítulos o alguna de las historias que incluye la declaración de Villanueva. En el caso de la Junta Nacional de Justicia, la reacción es particularmente paradójica porque el señor Tomberry, magistrado de la Junta, es una de las personas mencionadas en la declaración de Villanueva. En los extremos, en esa zona brumosa en la que no queda claro si lo que cuenta Villanueva es real, lo sabe como testigo, lo oyó decir o simplemente lo deduce. Pero está. Esta precipitación no organizada de reacciones proviene de una lectura sin resistencias de las demandas ciudadanas, de la sensación de hastío y de molestia, de rabia, que produce notar otra vez, 5 años después prácticamente del hallazgo de los audios del CNM, que la corrupción sigue enquistada dentro de nuestras instituciones judiciales. Hastío. Eso es lo que, por ejemplo, encuentro en una reacción como la que ha convertido en texto Jaime de Altaus, que con ocasión a estos hallazgos y estas crisis, publicó en El Comercio hace unos días su propia versión del que se vayan todos. Es algo así como reproducir la idea de una cancelación total de una entidad a consecuencia del hallazgo de textos sobre corrupción. Se cerró el CNM por los audios de la corrupción de los cuellos blancos. ¿Debe o no cerrarse el Ministerio Público a consecuencia de las declaraciones de Villanueva? Hay una diferencia que no puede perderse de vista. Los CNM audios eran una evidencia independiente. Una evidencia que ha complicado los procesos dentro de la Fiscalía, atrapada en la necesidad de desgravar y validar horas de interceptaciones telefónicas. Sin embargo, siguen siendo una evidencia independiente. Y tiene todo el sentido del mundo, visto en perspectiva, que las entidades del Estado tomen decisiones, incluso dramáticas, como reformar la Constitución, a consecuencia de una evidencia que tiene ese nivel de contundencia. Villanueva no forma una evidencia y él mismo tampoco es propiamente un testigo, es un delator, un aspirante o alguien que aplica a un procedimiento por colaboración eficaz que aún no ha cerrado. No es lo que cuente lo que se va a convertir en un factor decisivo de estas historias, es lo que puede ser probado a partir de lo que declara. En consecuencia, ¿no parece oportuno empezar a idear un tercer set de reacciones a partir de este caso? Reformas institucionales, reformas basadas en la declaración de un delator que ha mezclado en lo que hasta ahora sabemos que ha dicho, cosas que ha presenciado, cosas que corresponden a evidencias que ya tiene el Ministerio Público, con otras que ha oído o que cree que han ocurrido o que interpreta y califica, no es la mejor base para una reforma institucional. Entonces, reformar el Ministerio Público porque Villanueva cuenta estas historias no es una buena idea. Sí es cierto que el Ministerio Público arrastra problemas estructurales que necesitan atención urgente. El caso de los cuellos blancos, de los NM audios del que ya hemos hablado, no ha tenido una solución definitiva en todo este tiempo, salvo por lo que se refiere a los cargos contra los principales protagonistas. El juez Ríos, en prisión, reconociendo su responsabilidad. El juez Inostroza, prófugo, en alguna parte de Europa, con una extradición que no se ha podido ejecutar. En lo demás, muchas dudas y muchas tareas pendientes. Los casos Odebrecht retrasados, es inevitable
notar que están retrasados porque la Fiscalía apostó a poner el centro de su energía institucional en la parte que se refería a fondos de Odebrecht usados en campañas políticas y no en esa otra parte, mucho más clara y más fácil de explicar, vinculada a los sobornos que Odebrecht pagó en casos como los de Toledo, Villarán o el Metro de Lima o la Vía Expresa del Callao. En perspectiva, claro, después de la guerra todos somos grandes generales, pero en perspectiva fue un pésimo negocio apostar por los casos más difíciles, que además han sido propuestos a tribunales en un formato de juicios que pueden tomar todavía, antes de una primera sentencia, hasta 2 o 3 años más. Reformas, sí, es imprescindible hacerlas. Parte de esta crisis está vinculada a una omisión que el Ministerio Público, las fiscalías como tales, no han podido superar en todo este tiempo. La falta de una política explícita que marque sus relaciones con los medios de comunicación. Las fiscalías no son tribunales de justicia. Son entidades que administran un recurso público muy escaso que se llama persecución penal. Entidades que deben organizarse en atención a planes y que tienen responsabilidades que se definen por los fondos públicos que utilizan para organizar sus actividades. La actividad de las fiscalías no es gratuita, le cuesta el tesoro. Y en consecuencia la Fiscalía tiene que definir políticas sobre su actuación, establecer prioridades, elegir qué temas y con qué recursos van a abordar cada uno de ellos, cosa que no ocurre en los tribunales, que deben ser imparciales, deben ser ajenos a toda consideración agregativa de tipo político. Pues bien, si las fiscalías tienen que responder de esa manera por resultados, también tienen que responder de esa manera por el modo en que instalan sus mensajes en la comunidad. Una entidad como las fiscalías tendría que tener, por ejemplo, una vocería profesional, ruedas de prensa, procedimientos que permitan que cuando un fiscal decide abrir al público documentos teóricamente reservados, pues se haga un procedimiento transparente, en el que puedan participar en igualdad de condiciones todos los medios, sea cual sea su posición sobre asuntos políticos o de línea editorial. Eso no ha estado pasando, porque las fiscalías no tienen una política definida y deben tenerla. Una política definida con responsabilidades claras evitaría que se reproche a tales o cuales fiscales elegir medios conforme a sus preferencias para desarrollar relaciones no controladas políticamente o institucionalmente. Cosas por reformar en el Ministerio Público, sin duda. La primera es establecer una política sobre la relación de las fiscalías con medios que sea definida por la Junta de Fiscales Supremos, que vincule a toda la organización y que tenga suficiente apertura, transparencia y objetividad para que en los casos que las fiscalías necesiten levantar la reserva de sus documentos, declaraciones o estados de cuestión, lo puedan hacer en un ambiente controlado institucionalmente, pero suficientemente abierto para equilibrarse con las necesidades de información que tiene la comunidad. Otras cosas que reformar. Hay una lista de asuntos que están entrando en debate que no estoy seguro correspondan a las necesidades organizacionales y constitucionales que se ponen en evidencia con ocasión a esta crisis. El gobierno del Ministerio Público, sí. El gobierno del Ministerio Público está puesto en discusión, pero no por las declaraciones del señor Villanueva, sino por lo que ha representado el caso de la señora Benavides, la anterior fiscal de la Nación, ahora suspendida. Las secuelas del caso Benavides, sin embargo, no han terminado. Es importante no olvidar que la señora Benavides estará suspendida por 6 meses, 5 más, contando el tiempo que ha transcurrido desde que la Junta Nacional de Justicia la apartó del cargo por apartarla de su estatuto de fiscal suprema. Ese es un plazo que encuentro concluyente, que no se debería extender. En estos 6 meses, la Junta Nacional de Justicia debe decidir qué va a ocurrir con la carrera
de la señora Benavides como fiscal suprema. En el mismo plazo, la fiscal Delia Espinosa tendrá que decidir qué hacer con los cargos penales que está investigando respecto a la señora Benavides. 6 meses en los que además el judicial tendrá que establecer el destino final de la señora Zoraida Ábalos. Inhabilitada por el Congreso, la señora Ábalos ha ganado una primera batalla cuando el judicial anuló el caso que el Parlamento mandó hacer en su contra, pero tiene una segunda batalla pendiente porque ha demandado también al judicial la anulación por vía constitucional de su inhabilitación. Si la gana, y eso podría ocurrir en cualquier momento, Zoraida Ábalos volverá a ser fiscal suprema, volverá a tener asiento en la Junta de Fiscales Supremos en la que durante este periodo no está la señora Benavides. Son 6 meses entonces que están transcurriendo el tiempo de referencia que tiene la Junta de Fiscales Supremos, la entidad que ahora gobierna la institución, y el fiscal de la Nación, para definir el plan a través del cual van a controlar las consecuencias o estabilizar la herencia que produjo la reciente crisis del Ministerio Público. ¿No tendría que ser entonces el Ministerio Público, en un procedimiento abierto, participativo, transparente, el que comience por definir en este tiempo, mientras se estabiliza su situación final, cuál va a ser su destino institucional? Junta Nacional de Justicia. En estos últimos tiempos, los reclamos sobre la Junta han venido del Congreso y están acaso por volverse a poner en discusión, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está intentando reeditar ese caso que lanzó la Comisión de Justicia y que se estrelló contra el muro que le puso el Poder Judicial cuando declaró que un caso o casos como los que se siguen contra la Junta no se pueden discutir sin primero fijar en una ley clara cuáles son esas situaciones que justifican un debate parlamentario sobre remoción de los miembros de la Junta. El Congreso ha reactivado el caso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero no ha hecho el menor esfuerzo por aceptar el requerimiento del judicial e iniciar la discusión sobre una ley que no tenemos, una que regule cuáles son los casos que justifican un debate parlamentario o una intervención del Congreso sobre un órgano constitucional muy particular, la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, es imposible dejar de reconocer que existen casos que ponen en discusión si los procesos internos de la Junta deben revisarse. Muchas de las designaciones que han estado en el centro de esta crisis, la de la propia fiscal Benavides como fiscal suprema, están atravesadas por debates sobre si la Junta asumió su cometido con absoluta transparencia o no. Ese también es un debate que nos debemos, pero que nos debemos en condiciones equilibradas, no las que marca el apresuramiento de un Congreso de la República que ha dado muestras de estar más interesado en cooptar y controlar que en organizar, reformar e institucionalizar. El judicial es la última variable que hay que observar, porque el judicial, a pesar de subidas y bajadas que corresponden al desempeño normal de quienes tienen que resolver casos complejos, no ha tenido en esta crisis una sola decisión que pueda amarrarlo al deterioro institucional que ha significado entre nosotros, especialmente la crisis del caso Benavides. De modo que reformas derivadas de esta crisis hay que pensarlo con calma. Lo que necesitamos es recuperar un paquete de reformas pensando en un Estado que mire a la ciudadanía, que mire a la protección de sus derechos, a la reparación de sus daños y a la sanción oportuna y transparente de quienes violan la ley.